Ya la vi y Guasón 2 lo enredó todo. Y la verdad que los spoileos se quedaron bastante cortos. No soy crítica de cine, así que no voy a decir si estuvo buena o mala, pero sí lo que les prometí, el análisis psicosocial de los personajes. Entonces, a mí en realidad lo que más me gustaría es empezar por la primera parte, Guasón uno, porque tuvo algo que a mí me pareció súper interesante, que a estas alturas ya no sé si lo hicieron de manera consciente o no en el resultado de la segunda, ya les iré explicando por qué. Pero esto que me pareció súper interesante es que explica el problema de la salud como un problema público y siguiendo un modelo sistémico conocido también como modelo ecológico o enfoque ecológico, no ecológico de salvemos los capibaras, sino ecológico de que es algo integrado, ¿no? Y como lo mencioné, como un sistema. Este modelo suele representarse a través de círculos concéntricos, o sea, unos dentro de otros, pero para hacer algo diferente lo voy a hacer con estas muñequitas rusas de las matrushkas, que se van conteniendo una dentro de otra. Entonces, el primer nivel es el nivel individual. Aquí se ve mejor. Ok. Entonces, en el nivel individual, Arthur Fleck nos mostraba tener una cierta condición, posiblemente genética, heredada de su mamá, pero también este problema ya previo de salud, de esta risa compulsiva que él había desarrollado, ¿no? Para poder ser. Otros factores genéticos que podríamos ver dentro de su aspecto individual, bueno, no es una persona bella, guapo, de acuerdo a los estándares hegemónicos, no es una persona especialmente inteligente, ¿no? Sin tampoco, digamos, con otros problemas, etcétera. Aquí podríamos comparar, por ejemplo, también con algunas condiciones individuales de su mejor amigo Gary, que aparece también en la segunda, que es una persona que padece de enanismo y que también afecta esta condición su salud. Luego viene el segundo nivel. Este nivel individual también es conocido como microsistema. El siguiente nivel viene a ser el mesosistema, donde encontramos factores como la familia, el barrio, los amigos, el trabajo. Para el caso de Arthur Fleck, en la primera película, que es la que estamos analizando primero, vamos a identificar que tiene una relación codependiente con la mamá, ¿no? Que además es una persona que también padece una propia condición psicológica, ¿no? Esto lo vemos casi al final de la primera película, que su mamá tenía un diagnóstico de esquizofrenia, si no me equivoco, pero bueno, en todo caso alguna forma de psicosis eh, que había sufrido un maltrato, un abuso por parte de esta mamá. Entonces ahí hay una relación no sana. Luego vemos el barrio, el entorno, es una zona empobrecida, es una zona peligrosa, ¿no? Con alta delincuencia. Y las relaciones con las personas cercanas como amigos o colegas de trabajo tampoco son relaciones sanas, excepto el amigo que mencionamos, Gary, son relaciones basadas en el abuso. Esto también es algo interesante porque en la literatura también encontramos estudios de que las personas que han sufrido abuso en la infancia, sea en la familia o en la escuela, no sabemos sobre la escolaridad de Arthur Fleck, pero lo que la literatura nos dice es que quienes han sufrido abuso en alguno de estos espacios o en ambos espacios en la infancia, no llegan a desarrollar las habilidades sociales como para poder, entre comillas, defenderse de una manera asertiva. Entienden el mundo simplemente como víctimas y victimarios y esto hace que si no son personas agresivas, como no lo era Arthur, al menos durante toda la primera mitad de Guasón uno y las tres cuartas partes de Guasón 2, eh,
Entonces van a seguir siendo abusadas, van a seguir sufriendo una violencia por parte de sus nuevos entornos cercanos y esto también nos demuestra el mesosistema que nos presentan en la primera parte de Guasón. El siguiente nivel viene a ser el exosistema, que ya viene a ser las instituciones. Acá también la película, la primera, es muy crítica respecto al abandono y a la falta de funcionalidad de las instituciones a lo largo de la vida de Arthur Fleck, ¿no? Identificamos también casi al final de la película, cuando él revisa su expediente para ver si en verdad es o no hijo del señor Wayne, del papá de Batman, este, eh, que él, digamos, fue reasignado a su familia, donde sufría abuso, eh, por, digamos, un error del sistema, falta de presupuesto, una falla de decisión del mesosistema. Entonces vemos que aquí, ante un problema que estaba en el mesosistema, el exosistema pudo haber actuado, pero no lo hizo, ¿no? Entonces, él tenía una condición genética que a su vez así había sido heredada de su mamá, quien era su única familia, que abusaba de él y que desarrolló una relación de codependencia, pero esto en un momento de su vida pudo haber sido detenido por el exosistema. ¿Sí? Vamos hasta acá viendo cómo se van conectando cada uno de los niveles. Otros aspectos que nos muestra Guasón 2 sobre el exosistema es el sistema de salud, precisamente, ¿no? Pero también el sistema de trabajo o la falta de un sistema de colocación laboral para alguien con las carencias y condiciones de Arthur Fleck, ¿no? El tic que él tiene de esta risa nerviosa eh, es algo que en realidad a él lo limita bastante en su búsqueda de trabajo. Además que con este mandato materno de tú tienes que ser feliz, tú eres happy, que es algo que en realidad se menciona, creo que estoy spoileando ya la segunda, como que lo orillan a dedicarse a este tema de ser un payaso, pero no un, digamos, un payaso exitoso, sino fracasado, ¿no? De alguna forma. Lo del sistema de salud es evidente, ¿no? En el momento en el que él deja de recibir esta medicación que no recuerdo ahorita si queda claro exactamente qué medicación era. Se entiende que es para contener esta risa nerviosa que él tiene, pero aquí hay algo que suele pasar a muchos pacientes y es que algunas de estas medicaciones que manejan los niveles de ansiedad principalmente, en algún momento se vuelven como protectores de que la persona comience a desarrollar otros problemas en su salud mental. ¿Y qué es lo que le sucede a Arthur Fleck? ¿No? Entonces, tenemos en el exosistema que fallan las instituciones de cuidado y protección y la institución de salud. No se nos presenta qué pasa con lo que es educación. em, pero recordamos el tema del mesosistema del barrio, podemos inferir que otra institución que está fallando es el gobierno municipal o su equivalente de Ciudad Gótica, donde no hay, digamos, un cuidado de los entornos, ¿no? Todo, no hay un cuidado, por ejemplo, de tener áreas verdes, áreas recreativas, áreas de descanso, áreas seguras, una limpieza adecuada, un tema de accesibilidad, ¿no? La escena de las escaleras es súper icónica, pero ahora piensen si fuera una persona en silla de ruedas.
esas escaleras no son muy accesibles, ¿no? Entiendo que el lugar donde ha sido filmado sí tiene otras maneras de acceder, pero igual, ¿no? Lo que nos muestran es una ciudad gótica, una Gotham, que también carece de estos servicios institucionales. Y esto va agregando estresores a una persona que ya viene con deficiencias individuales desde el microsistema, familiares y de sus entornos, de sus relaciones interpersonales en el mesosistema y de otras instituciones que ya le han venido fallando en el propio exosistema, como las de protección, cuidado y salud. Y tenemos nuestra tercera muñequita, nuestra cuarta muñequita, perdón, que va a representar el macrosistema, la que contiene a las anteriores. ¿Ok? En, en el macrosistema lo que vamos a encontrar es la cultura de la sociedad principalmente y que va a agrupar también algunas creencias como ya las políticas públicas o las prioridades de la sociedad. Acá también, como parte de la cultura, algo que crea y recrea estas creencias, eh, mandatos culturales, está también los medios de comunicación, que es algo que aparece con bastante fuerza en la primera y también de alguna forma en la segunda película del Guasón. Entonces, en este sistema vemos que los mandatos maternos de ser feliz, de superar, de ser bueno, etcétera, son reforzados sobre todo en la sociedad a través de los medios de comunicación, ¿no? Y es por eso que esto se constituye de alguna manera también en uno de los detonantes, ¿no? O sea, el primer detonante que tiene Arthur Fleck es el asalto que sufre, la burla que sufre, ¿no? En un servicio de transporte público, lo cual nos habla de inseguridad ciudadana, le suena conocido, como un estresor que correspondería un poco a este nivel, ¿no? Del exosistema, porque las instituciones, digamos, la policía, la municipalidad de Gotham no está cuidando de sus ciudadanos. Entonces, este es un primer estresor. Y otro estresor también es esta relación que él y su mamá establecen con el conductor de este programa de televisión, ¿no? Que al que finalmente termina asesinando en la primera. Entonces, vemos que estos dos sistemas, que son los que están un poco más por fuera, de ahí su nombre de exosistema y macrosistema, son los que en lugar de proveer recursos de defensa o de mejora a Arthur Fleck, lo que hacen es brindarle estresores y exacerbar condiciones previas que él tiene en su micro y mesosistema por situaciones genéticas y familiares, ¿no? Esto reduciendo mucho el análisis para que sea comprensible. Y esto que, como les digo, me parece que ha sido accidental la comprensión que logró la primera del Guasón, es algo que luego también desde el otro punto de vista, que es digamos, de los espectadores, de los que se revelan usando las máscaras de manera más o menos espontánea en Gótica, responden. ¿Por qué? Porque ellos comparten estos dos sistemas, ¿no es cierto? Los otros ciudadanos de Gótica también se han enfrentado en menor o mayor medida a esta ineficiencia institucional, a esta cultura, que es nuestra cultura de hoy en día, de tú puedes, sigue adelante, tú lo logras, depende de ti, etcétera, etcétera, de un falso positivismo o un positivismo hipócrita o como lo quieran llamar. Em, y que esto es reforzado tanto por los medios de comunicación
como en generar por las creencias y por la cultura de la sociedad, ¿no? Y una ausencia de políticas públicas, porque si tú lo puedes lograr, entonces no tengo políticas públicas para atenderte y por tanto los sistemas que te ofrezco son ineficientes. Entonces, estos dos también los comparten el resto de ciudadanos de Gotham, que hacia el final de la primera película toman la actitud de Arthur Fleck como una actitud de rebeldía. Lo curioso, el análisis meta, es que esta interpretación que tuvieron los ciudadanos de Gótica, que no conocían esta parte más íntima de Arthur Fleck, fue también la interpretación de muchas personas que vieron la película. Sí, hay muchas personas que vieron la película y que entendieron que nos estaba hablando de el sistema, ¿no? Del exo y del macrosistema. Sigo utilizando el enfoque ecológico para explicar y lo voy a seguir usando hasta el final. Em, y por lo tanto, esperaban en la segunda película ver cómo es que seguía habiendo una respuesta contra estos dos. Ok. ¿Qué pasa ahora sí? En Guasón 2 empiezan completamente los spoilers, pero ya pasó suficiente tiempo como para que la vean. No me culpe. ¿Qué pasó? Que empieza centrándose en los dos sistemas primeros, ¿no? O sea, nos empiezan mostrándonos a un Arthur Fleck nuevamente medicado, con los efectos secundarios que tiene la medicina, que parece que lo aplasta demasiado, ¿no? O sea, no solamente le ayuda a controlar los síntomas, sino que también reduce su capacidad creativa, ¿no? O sea, lo aplasta. Y esto es muy común de muchos medicamentos, en especial los antipsicóticos. Eh, y luego voy a entrar un poquito a ese punto, ¿ya? Pero digamos, se empieza con eso y luego hace un rápido paneo a su mesosistema, que en este caso está compuesto por sus compañeros de celda, ¿no? Porque ya no está en un trabajo, ya no está en un barrio, entonces su mesosistema ha sido reemplazado por la cárcel, sus compañeros de celda y los policías. Y introducen también una persona que vendría a constituirse en su pareja, que es Harley Quinn, y que también pasaría a integrar este mesosistema. Pero paralelamente tenemos el tema del juicio, que es un juicio mediático, ¿no? Y en algún momento también las expectativas de esta ciudadanía de Gótica respecto a lo que esperaban de Arthur Fleck en su personaje o en su representación del Guasón, ¿no? Es decir, en estos otros. Entonces, aparentemente estamos siguiendo la misma línea de explorar los cuatro, pero en realidad este que es la institucionalidad es el que queda fuera en, en el Guasón 2. Y creo que ese ha sido un problema. Este, recordamos que era el exosistema, que son las instituciones. Entonces, no hay realmente una crítica a la institucionalidad. Creo que ese es, digamos, comparando con el Guasón uno, la principal diferencia y falencia de esta segunda parte. Hay una aproximación en los alegatos de la abogada defensora de Fleck, ¿no? Donde menciona lo que ya hemos comentado, ¿no? Que el sistema le falló reiteradamente a Arthur Fleck y que estos fueron estresores para una persona con su condición. No lo dice con esas palabras, pero más o menos es lo que ella trata de sustentar. Pero ella misma se constituye en una falla de la institución,
¿Por qué? Porque no deja de mirar a Arthur Fleck desde una mirada paternalista. Ella decide que la mejor defensa es alegar incapacidad mental por enfermedad mental, sin realmente escuchar a Arthur Fleck. Y creo que también con una seria deficiencia en el diagnóstico. Eh, entonces, allí nuevamente el sistema le falla a Arthur Fleck, tanto en la parte de la salud, con un diagnóstico errado, como en la parte de su defensa legal, que lo hace de una manera paternalista, sin reconocer su ciudadanía, ¿no? Su capacidad ciudadana, su capacidad de decisión, porque ella misma, en el momento en que decide que es un inimputable, le quita esa capacidad de decisión sobre su propia vida a Arthur Fleck. ¿Y por qué digo que es un mal diagnóstico? Aunque esto es meta, ¿ya? Esto no está en la película y por eso digo que esta es la gran falla de Guasón 2, desde esta mirada, ¿no? Desde este análisis. Lo voy a dejar aquí aparte para recordar que está sacado. Eh, ¿Por qué por qué digo que esto es meta? Porque no queda claro en ningún momento de la película que la propuesta de que Arthur Fleck tiene un problema de doble personalidad es un error de diagnóstico. Ok, ¿y por qué yo estoy diciendo que es un error de diagnóstico? Si es que yo no, no he escrito el guión y no he analizado al personaje ni nada por el estilo. Porque en la primera película sí nos dan varios indicios de que tiene un problema dentro del marco de la psicosis, pero en ningún momento nos muestran que Arthur Fleck está escindido, es decir, que está partido. Eso en ningún momento nos lo muestran. Eso es una tesis del director y del guionista que nos la presentan en esas caricaturas, en esos dibujos animados al inicio de la película, donde vemos que lucha el Joker con su sombra. Entonces, esta es una premisa, es una idea del director y de manera meta, ¿no? Forzó el diagnóstico hacia un trastorno de doble personalidad, que si bien está dentro del espectro de las psicosis, no es ni por la sintomatología presentada en la primera parte, ni en la segunda parte, que sigue de alguna manera también más con delirios, pero siendo consciente de quién es, un diagnóstico aproximado, ¿no? Y otro guionazo es el propio título, ¿no? De Folie à Deux. La locura de dos significa que comparten la misma alucinación, pero hacia el final de la película se nos muestra que Lee, el personaje de Lady Gaga, que se transforma al final en Harley Quinn, en realidad no es una persona psicótica, es una persona manipuladora. O sea, ella construye un personaje adrede, se presenta ante Arthur Fleck diciéndole yo también fui pobre, yo viví en tu mismo barrio, yo también tuve una familia abusiva, cuando esa no era exactamente su historia de vida y que incluso venía de una familia pudiente. Sí tiene un problema de una obsesión con un asesino serial, que es un problema bastante común en mujeres en Estados Unidos. O sea, no digo que todas las mujeres en Estados Unidos lo tienen, sino quiere decir que es un problema que se presenta principalmente en Estados Unidos porque es el que tiene el mayor número de asesinos seriales. ¿Ok? ¿Por qué Estados Unidos produce más asesinos seriales que otros países? Por su macrosistema, su cultura. Entonces, retornando un poco a este error, ¿no? Entonces,
vemos que nos quiere mostrar nuevamente la vida de Arthur Fleck, pero no va más allá. En realidad no profundiza, nos sigue mostrando sus mismos síntomas y no nos da más información que nos permita comprender sus condiciones individuales. En el microsistema realmente está en pantalla, pero es tiempo desperdiciado. Digamos, para el análisis no aporta nada. El mesosistema, como les decía, que es la cárcel y este personaje de la pareja, también tiene un problema similar al que ya notamos acá, y es que la cárcel, si bien funciona, por un lado, como mesosistema, como espacio inmediato, no deja de ser también exosistema, porque sigue siendo una institución. Entonces, cuando yo solo lo trato a este nivel, lo estoy tratando mal. Está, pero está mal. Lo vamos a dejar ahí caída. ¿Por qué? Porque termino responsabilizando de manera individual a los compañeros de celda y a los policías en lugar de detenernos a mirar el problema de institucionalidad de las cárceles o de la cárcel en específico en la que está recluido Arthur Fleck. Entonces, este análisis se nos va quedando así chueco. ¿Qué nos queda? Nos queda el macrosistema, que creo que bien pudieron haberse quedado con esto, ¿no? Siguiendo con los comentarios meta, se dice que el director como que quedó un poco compungido cuando luego vio este tema del asalto a la Casa Blanca y decían, no, es que yo no quise decir que hay que hacer eso, quise decir que esto puede pasar, que esto es un peligro, que tengamos cuidado, que si no, que no vigilamos las instituciones para cuidar a las familias y a las personas, puede suceder un estallido, ¿no? Esa era en realidad la idea del director, pero hubo gente que entendió lo mismo que los ciudadanos de Gótica, que lo que había que hacer era una gran rebelión caótica. Entonces, entiendo que él quiso tener este mensaje como una especie de mensaje meta en el macrosistema, pero no se detiene lo suficiente en el juicio y en los alegatos del juicio que hubiera sido el espacio ideal o también cómo es que trataban los medios de comunicación, nuevamente que fue un personaje central del macrosistema en Guasón 1, para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, tampoco. Entonces, sí, o sea, desde el análisis psicosocial y utilizando este modelo que les he presentado del modelo ecológico, que espero se haya entendido, solamente se sostiene un poco la parte individual de Arthur Fleck, pero un poco desdibujada por un mal diagnóstico. La parte del entorno no tiene la suficiente conexión con la institución que lo alberga, e incluso la relación con su pareja, con Lee, el personaje de Lady Gaga, no llega a profundizar muy bien respecto a cómo es posible que se dé esta manipulación, ¿no? De parte de ella, que es invertir el canon del Joker, ¿no? Para quienes son más adeptos a los cómics de Batman, en el canon es el Joker el que manipula, cambia la psique de Harley Quinn para que ella esté un poco a su servicio. Acá ellos invierten el canon, ¿no? Harley Quinn sigue estando, o sea, sigue teniendo un problema de salud mental, pero de origen, ¿no? En el canon de Batman, ella primero es una persona sana y enloquece al tratar al Joker, pero al mismo tiempo se enamora de él. Acá es al revés. Ella ya tenía problemas que no nos le explican por qué, ni de dónde, ni de qué tipo. Por eso no me atrevo a hacer una inferencia o ponerle alguna etiqueta diagnóstica a Lee. Eh, pero, digamos, sí, ella tiene como que esta especie de obsesión que la lleva a internarse voluntariamente en Arkham para
desde allí y a través de mentiras seducir a Arthur Fleck con la finalidad de convertirlo en el Joker que ella esperaba. De alguna manera, Lee representa a toda esa ciudadanía de Gotham, ¿no? Que esperaba de Arthur Fleck que fuera un líder de una revolución. Pero Arthur Fleck nos queda claro que por sus condiciones no era una persona que pudiera llevar a cabo ese liderazgo, ¿no? La sociedad le estaba pidiendo a una persona que no tenía las condiciones algo mucho más allá de sus capacidades. Eso creo que queda más o menos claro en la segunda del Guasón. También queda más o menos claro cómo es que Lee representa incluso en algún momento literalmente, ¿no? A toda esta fanaticada del Joker que está esperando de él una especie de rebeldía o revolución caótica, pero no lo termina de hacer, ¿no? Entonces, creo que por esas razones, pero sobre todo yo la verdad la que extraño más es esta, ¿no? La institucionalidad, la crítica a la institucionalidad es lo que hace que, eh, digamos, desde un análisis psicosocial, el Guasón 2 no se sostiene como si se sostenía el Guasón 1. Eh, es posible que la mayoría de quienes están inconformes con el resultado de esta película no sean conscientes de que ha habido este descalabro porque no manejamos la mayoría este enfoque ni nos detenemos a analizar así una película, pero es probable que muchos comentarios que dicen ya no busca la rebelión, ya no busca la rebeldía, sea por esto, ¿no? Por estas carencias de la crítica al exo y al macrosistema. Y un tratamiento muy vago, muy superficial del mesosistema. Entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan unos personajes a medio desarrollar, porque el desarrollo de Arthur Fleck en Guasón 1 lo podemos seguir porque tenemos el panorama completo, ¿no? La escalera completa de nuestro sistema ecológico explicada. Entonces, bueno, me comentan qué les pareció. Si quieren, puedo profundizar en alguna cosa más. Yo no soy clínica, así que soy muy cautelosa cuando me meto con categorías diagnósticas porque temo traspapelar. Tampoco no es mi tema de interés. De repente por allí se encuentro otras colegas que puedan estar haciendo un análisis más clínico de los personajes, se los voy dejando en los comentarios. De momento no he visto ninguno, al menos no ninguno que me convenza. Esto es lo que les puedo ofrecer. Y de cierre, solamente una queja ya de geek, no de psicóloga, sino de geek. ¿Qué les costaba al momento de la explosión dejarle media cara así, rota a Harvey Dent, ¿no? Que cita para seguir un poquitito el canon, ya que nos lo habían destrozado tanto. Una pequeña. Oye, ni que no se le viera, pero que se estuviera agarrando la cara. Y que saber que se iba a convertir en el dos caras en algún momento en nuestra imaginación. Ni siquiera eso. Ya no te quiero, tus Phillips.